Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente para poder estar con ustedes. Em, ya es el segundo webinar que voy a compartir con ustedes desde la Ciudad de México. Esta vez voy a hablar un poco de lo que es la utilización de este parámetro, que es el ORI y las siglas, pero es el índice de reserva de oxígeno y cómo podemos utilizarlo como estrategias de ventilación en anestesia. Ante todo, recordarles de dónde sale este parámetro o con qué se debe utilizar. Este es un parámetro que es no invasivo y es continuo y que se va a leer actualmente en Latinoamérica con la utilización del sensor de oximetría de pulso de máximo de Rainbow. Es una tecnología que utiliza más de 7 longitudes de onda, con lo cual es un parámetro prácticamente que tiene que ser leído al día de hoy con la tecnología de Rainbow y que por ende entonces van a haber situaciones muy parecidas cuando tenemos alteraciones con el nivel de la medición de hemoglobina. Si hablamos del índice como tal, este parámetro, el índice de reserva de oxígeno, como definición, es un parámetro que es continuo y no invasivo y que utiliza un número que es adimensional, o sea que va a estar marcando un número a partir desde 0,00 hasta el 1. Ya veremos más adelante qué significan estos números y que lo que va a reflejar este índice de reserva de oxígeno es prácticamente un rango de hiperoxia moderada validado con, ya veremos los estudios, con gasometría arterial para ver la PaO2 entre 100 y 200 milímetros de mercurio. Es donde trabaja adecuadamente la tecnología y al inicio, cuando fue validada la tecnología, se le dio como indicaciones como tecnología para em, ser una alarma de deterioro temprano de la oxigenación con respecto a la saturación por oximetría de pulso y que también nos podría ayudar a titular la FIO2. Inicialmente, estos fueron casi todos los trabajos están enfocados, pero ya veremos los estudios recientes que han salido para su utilidad. ¿Cómo es que este sensor o esta tecnología puede leer el índice de reserva de oxígeno? Tiene que ver por la tecnología que utiliza Máximo de poder discernir entre lo que es la oximetría arterial y la oximetría venosa por algoritmos patentados de la casa comercial, y es la razón por la cual necesitamos tener un oxímetro de pulso que lea hemoglobina, o sea, que tenga diferentes longitudes de ondas. Entonces, esta tecnología para medir este índice trabaja prácticamente con dos parámetros, que sería la saturación venosa del oxímetro de pulso que tenemos nosotros cuando utilizamos este parámetro, y también utiliza prácticamente lo que es la ley de Fick para ver lo que es la parte de difusión, con lo cual va a alterarlo, va a tener implícito que esta medición lo va a poder modificar la concentración arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. Como todos nos acordamos por la curva de disociación de la hemoglobina, sabemos que para nosotros tener una saturación arriba del 95%, normalmente tenemos una PaO2 de 80 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio, donde se considera que todavía estamos en normoxia. La tecnología de la oximetría de pulso, el problema que tiene es que cuando llega a una saturación arriba del 98%, hace una meseta, con lo cual se pierde la relación entre la saturación periférica y la PaO2. Lo mismo pasa con el sensor. El sensor, una vez cuando trabaja con la oximetría de pulso, con la saturación arterial,
prácticamente este plato o esta meseta le sucede al oxímetro y entonces una vez que se llega a esta meseta con oximetrías arriba del 98% de saturación, entonces comienza a trabajar la parte del oxímetro de la saturación venosa. Prácticamente esta parte de la saturación venosa del oxímetro con las ondas de luz que tiene el algoritmo, esto es en términos generales lo que explica los artículos, la empresa, pues no tenemos al 100% saber todo el algoritmo, pero sabemos que con estas ondas de luz y estos filtros que tiene la oximetría, entonces a partir de los 100 milímetros de mercurio de PaO2, la saturación venosa, cuando ya se alcanza una saturación arriba del 98%, comienza a leer la saturación venosa, tomando en cuenta lo que yo les mencionaba de la ley de Fick con gasto cardíaco y con concentración arterial de oxígeno. Lo interesante es que cuando se hizo este parámetro y se tomaron los valores de referencia, normalmente se hicieron en pacientes en condiciones aptas, como sería hemodinámicamente estable, que no tuvieran alteraciones en gasto cardíaco, que no tuvieran alguna alteración pulmonar para poder definir cuál era cómo era que medía esta parte de la tecnología. Una vez que se llega, llega también la saturación venosa a una meseta que se ha correlacionado con gasometría, que es prácticamente en 200 milímetros de mercurio, le pasa lo mismo a la saturación venosa. Entonces, así es como trabaja la tecnología y ahora vamos a ver los estudios que se hicieron para validación de cuál es el valor de referencia o el punto de corte para poder nosotros utilizar la tecnología y poder decir que el paciente está con buena referencia del ORIS. Este fue un estudio que se hizo en California donde se evaluaron pacientes, 106 pacientes, y aquí lo que querían verse en este estudio era la correlación que había entre la presión arterial de oxígeno y el punto de corte del valor de ORI y poder decir que pudiéramos guiarnos con este punto de corte para poder nosotros decir que había una relación con la PaO2. Casi todos los estudios en términos generales, estos también fueron pacientes ASA 1 a 4, pero casi todos los estudios van enfocados a ver la correlación entre la PaO2 y el ORI. Se utilizan siempre monitoreos con línea arterial y se utilizó un sensor Rainbow. Y lo que hicieron fue prácticamente, esto fue en cirugías, diferentes cirugías para ver si el paciente tenía para ver si había una buena correlación entre la PaO2 y el ORI. Se tomaron varias muestras, prácticamente se tomaron 1.500 muestras y se analizaron de todas estas muestras el 92% de las muestras, algunas se tuvieron que desechar. Lo que encontraron, como ustedes se dan cuenta en este estudio, es que cuando tenían ORIS de punto 24, aquí tenemos el punto 2, el punto 24 más o menos, punto 24 que sería más o menos aquí, encontraron que tenían más de 100 milímetros de mercurio en comparación con la gasometría arterial. Entonces, inicialmente cuando la tecnología sale y recibe la FDA, el punto de corte de referencia que daba la casa comercial era que era punto 33. Ya prácticamente no se usa el punto 33 y estos son los primeros estudios que comienzan a cambiar ese punto de corte donde dicen, bueno, si yo tengo un ORI de punto 24, quiere decir que tengo una PaO2 arriba de 100 milímetros de mercurio. Y acordémonos en la gráfica anterior que entonces pudiéramos decir que teniendo un ORI arriba de punto 24 tenemos arriba de 100 milímetros de mercurio. Es un paciente que está en normoxia o en hiperoxia moderada. Pero encontraron también en este estudio que cuando teníamos un ORI de punto 55, aquí lo vemos, teníamos en este grupo una PaO2 mayor de 150 milímetros de mercurio. Entonces, esta gráfica fue inicialmente la referencia para bajar el punto de corte de punto 33 a punto 24 y decir que teniendo punto 24 teníamos un paciente con
prácticamente normoxia, y que teniendo un paciente con 0,5 ya teníamos más de 150 milímetros que ya podía estar indicando hiperoxia. Este estudio del 2016 comienza a cambiar el punto de corte del ORI y se encontró que había una correlación entre el valor del índice y la PaO2. También otra cosa que hay que demostrar es que cuando teníamos por lo menos ORI de 0,6 en este estudio, teníamos una PaO2 por gasometría de 240 milímetros de mercurio, lo que nos lleva a también a utilizar la tecnología para saber que arriba en este estudio de 0,6 tenemos un paciente con hiperoxia severa. O sea que hay que evitar llegar al 0,6 de ORI en este estudio del 2016 y mantenerlo prácticamente con 0,24, que sería un valor adecuado de presión arterial de oxígeno. Por supuesto, nos dimos cuenta también cuando teníamos un ORI de 0 o de 0,1, podemos tener entre 80 y 100 milímetros de mercurio de PaO2. Entonces, a pesar que hay un punto de corte que nos indica cuál es el valor que podemos utilizar para saber que estamos entre hiperoxia moderada 100-200, también tenemos que utilizar el índice para saber cuándo podemos tener hiperoxia severa o cuándo podemos tener disminución de la PaO2. En este, en este estudio también se demostró cómo utilizamos la tecnología para nosotros poder utilizar la tecnología como una alarma en el cual nosotros vamos a saber cuál es nuestro valor que debemos de encontrar preintubación y durante, sobre todo para la técnica segura de intubación, y poder marcar, que eso lo voy a explicar más adelante, poder marcarle una alarma al equipo que nos pueda avisar que el paciente está cayendo en disminución de la PaO2. Cabe mencionar que este índice de reserva de oxígeno lo que nos está hablando de alguna manera es cómo está la relación de la PaO2 y este parámetro, y sobre todo pensando en los pacientes que tengan problemas en la capacidad residual funcional, con lo cual es un parámetro que nosotros tenemos que poner una alarma, ya que por sí el parámetro, a pesar, ya los que han usado la tecnología, casi todos los parámetros traen alarma, este parámetro no tiene alarma, con lo cual nosotros tenemos que setear la alarma para saber cuál es el valor mínimo que nos puede estar avisando que esta reserva de oxígeno, como lo dice el parámetro, está disminuyendo y poder hacer una intervención óptima dependiendo el momento en que nosotros lo estemos utilizando. Después, en el 2019, 3 años después, el doctor Yoshida, los mayores estudios casi que hay son japoneses, el doctor Yoshida hace un nuevo estudio utilizando otra vez la tecnología para saber cuál era el valor del ORI para evitar la hiperoxia en anestesia general. Él usó 20 pacientes, pues realmente podemos decir que son los pacientes sanos. Casi todos los primeros estudios son pacientes en situaciones controladas, porque ya casi todos la parte de inclusión, de exclusión de los pacientes es muy enfocada a que no tengan alteraciones hemodinámicas, que no tengan el gasto cardíaco disminuido, que no tengan dishemoglobina, porque usamos un sensor de hemoglobina, etcétera, etcétera, que no tengan EPOC, etcétera, para poder definir el punto de corte en pacientes sanos, prácticamente bajo anestesia general. Aquí utilizaron 20 pacientes y lo que él volvió a hacer es replicar el estudio, bueno, no replicar, buscar otra vez cuál era el punto de corte para ellos en pacientes que eran sometidos a anestesia general y poder definir el punto de corte para evitar la hiperoxia. En este estudio lo que hicieron después de fue titular el ORI, pero la FIO2 a 33% durante 30 minutos después de la inducción y aumentarla cada 15 minutos. Titularon diferentes FIO2 de acuerdo al valor del ORI. Titulaban FIO2 de 0,33 a 0,5 a 1, buscando aumentar el ORI desde el basal, que hay cero, que nos está indicando el cero, que probablemente no tenemos reserva y que esa reserva puede inferir. Ahí sí no hay como un estudio que diga cuál es el valor que obtenemos 100 milímetros o menos de PaO2.
titularlo a .2 y titularlo a .5. Pero acuérdense que el estudio del doctor Applegate del anterior, él tituló a .24, él encontró la relación entre .24 y .55 y ver cuándo la PaO2 disminuía a 100 milímetros de mercurio. Se tomaron 80 muestras y de esas 80 muestras nada más se analizaron 69 muestras y este es el estudio que prácticamente hoy en día es el que más se utiliza y encontraron en este estudio que el punto de corte con una sensibilidad del 95%, el punto de corte óptimo para decir que teníamos más de 150 milímetros de mercurio fue de .21. Acordémonos que con el doctor Apegley en el estudio anterior, él decía que la PO2 arriba de 150 milímetros de mercurio era con un ORI de .55 y él aquí demostró que con .21 tenemos mayor de 150 milímetros de mercurio. Entonces, actualmente es el punto de corte que se utiliza, el .21, para decir que probablemente tenemos una PO2 arriba de 150 y como dice en la referencia, puede ser que tenemos estar midiendo entre hiperoxia moderada, que sería entre 100, algunos se extienden a 250 o a 150. El doctor Belda, que quizás es una de las personas, un anestesiólogo del Clinic de Valencia, él comenzó a utilizar la tecnología para buscarles otras indicaciones. Las principales indicaciones que inicialmente se dieron con la tecnología era como un monitor de alarma durante la intubación para avisarnos con tiempo qué paciente estaba consumiendo mucho, bueno, qué paciente tenía factores de riesgo por disminución de la capacidad residual funcional y nosotros poder hacer una intervención, ya que, como todos recordamos, por la curva de disociación de la hemoglobina, para que el oxímetro de pulso se caiga a menos de 90, yo necesito tener una PaO2 de 70 milímetros de mercurio menos. Este parámetro sale ya que el oxímetro de pulso para detectarnos en qué momento el paciente está cayendo en hipoxia es muy tardado, se habla hasta de 3 minutos, con lo cual se busca la alternativa de un parámetro que avise tempranamente cuando se me está cayendo la PaO2, aunque tenga buena saturación de oxígeno. El doctor Belda hace diferentes estudios, aunque actualmente muchas cosas de las que él indica no hay estudios recientes. Él menciona que es un parámetro que se puede utilizar para dar mayor seguridad durante la inducción anestésica y la intubación, garantizando si lo que estamos haciendo nosotros es una preoxigenación adecuada con el ORI, probablemente si no tengo una buena valor del ORI, buscar unas medidas correctivas para mejorar la preoxigenación del paciente, ya sea por técnica o ya sea para cambiar el método de preoxigenación. Una vez que nosotros colocamos el sensor, el ORI nada más va a medir una vez que nosotros iniciemos oxigenoterapia. Si el paciente no tiene oxígeno suplementaria, prácticamente el ORI va a quedarse en cero. La otra es para ver la estimación segura en tiempo de apnea. Esto es en relación al retraso que presenta el oxímetro de pulso, con lo cual muchas veces nosotros podemos tener una ganancia en cuanto que, vamos a ver los estudios, en cuanto que la tecnología nos pueda avisar entre 30 segundos, un minuto, que el paciente ya no tiene nada de reserva de oxígeno y que no tenemos que esperar probablemente a que caiga la saturación por menos de 94 para poder al paciente volverlo a ventilar, sino que podemos tenerlo mucho antes, esa ganancia, para poder nosotros iniciar otra vez la ventilación. Una vez que ya se intuba el paciente, era la duda de utilizar un sensor de hemoglobina solamente para la intubación y entonces el doctor Belda hace muchos estudios. En este estudio que él hace, donde cómo lo utilizaba él, que es alguien muy experto en ventilación mecánica, él menciona que en el transoperatorio podemos utilizar la tecnología con estos beneficios. Primero dice que nos puede orientar o nos puede detectar tempranamente algún problema de hiperoxia. Ya vimos los puntos de corte que yo les mencionaba anteriormente, o cuando no teníamos un valor de ORI, teníamos un valor de cero que me pudiera estar indicado que yo tenía menos de 100 milímetros de mercurio.
Y él pone alternativamente qué es lo que tenemos que hacer, como titular FIO2 o verificar el tubo endotraqueal o alguna maniobra que sugiera que de pronto el paciente pudo haberse modificado este tubo. La otra que él menciona es el monitor, como un monitor para maniobras de reclutamiento alveolar. Y estas maniobras de reclutamiento alveolar que él menciona que probablemente es una herramienta que nos puede ayudar a titular de manera más individualizada el PIP o hacer cambios en el ventilador, como sería volumen corriente, cambiar modo de ventilación o cambiar relación inspiración-expiración. Este es el único estudio donde él hace una recopilación de cómo utilizan ellos en el Clinic de Valencia la tecnología, porque realmente los últimos estudios no van muy enfocados a maniobras de este tipo, sino mucho van enfocados mucho más a detectar hiperoxia en el transoperatorio. Y también como una herramienta para avisarnos qué paciente puede ser que al momento de la extubación, según la tendencia del ORI, qué paciente puede ser que pueda darnos problema de oxigenación en el postoperatorio. Y en el postoperatorio encontró él también una buena herramienta como una detección temprana de hipoventilación en la sala de cuidados posanestésica, en los cuales él menciona que podíamos hacer maniobras como aumentar la fracción inspirada en el postoperatorio, probablemente una alarma si el paciente va a necesitar reintubación o no, referente o la utilización de ventilación no invasiva para mejorar. Estos son desde el 2018 las indicaciones que el doctor Belda recomendaba, porque ahí fue donde hicieron los mayores estudios iniciales en este año de la utilización de la tecnología en el perioperatorio. Aquí, no, aquí todavía ni en mi plática voy a hablar de la unidad de cuidados intensivos. Acá hay estudios ya para unidad de cuidados intensivos del ORI. En base a esto, entonces comienzan a salir muchos estudios viendo realmente si estas indicaciones están bien y los puntos de corte o qué ventajas tenía la tecnología. Este estudio que se hace en el 2021 en California, otra vez sale el doctor Applegate, fue el que hizo de los primeros estudios para ver el punto de corte, para ver si el valor de ORI para hacer una aproximación a PAO2. Y lo que se hizo fue en este estudio para ver si esta tecnología del ORI podía ayudar como una alerta temprana para la desaturación del paciente durante la intubación y también, principalmente durante la intubación y también pudiera ser en el transoperatorio, pero esto es de los primeros estudios que sale para ver si era una buena herramienta como alerta temprana durante la apnea, sobre todo en pacientes de riesgo, es pacientes de cirugía cardíaca. Este nada más se utilizó principalmente para la intubación. Fue un estudio observacional de 37 pacientes. Aquí está la ASA 3 o 4. Es un estudio con pacientes prácticamente muy complicados, sabiendo que podían tener alteraciones de gasto cardíaco, aunque en este estudio los pacientes que metieron no tenían que tener una FEBI menor del 45% y algunas características del paciente cardíaco. Se coloca el sensor, se coloca la línea arterial y lo que se hizo fue tomar muestras de gasometrías arteriales para corroborar el PaO2 a con el valor del ORI, la saturación, y se hizo unas tomas de basal de estos tres parámetros, una al final de la preoxigenación y otra antes de la laringoscopía y durante la apnea. Y se midió la saturación de oxígeno durante 5 minutos que no cayera abajo del 94%. Ellos toman de valor, en casi todos los estudios que uno revisa, toman de valor como hipoxia, ellos que sea la saturación de oxígeno menor del 94% con oxígeno suplementario. Y se hizo la ventilación mecánica con oxígeno al 100%. Prácticamente esto nada más fue al inicio. Y lo que encontraron en este estudio es que ellos tuvieron un tiempo de alerta en comparación para que disminuyera la saturación de oxígeno al 94% de 48 segundos. Quiere decir que cuando ellos monitoreaban los pacientes de cirugía cardíaca,
Ellos con el ORI podían tener una ganancia antes que se trayera la saturación al 94% de 48 segundos. Y la apnea tolerable que se le encontró a estos pacientes fueron de 9 minutos más o menos 2 minutos. Este es lo que ellos encontraron entonces, que el ORI es un parámetro de alerta temprana en los pacientes durante la intubación orotraqueal. Y era lo que yo les mencionaba en la diapositiva inicial, donde ellos aquí colocan la alarma, donde la alarma, aquí vemos cómo comienza a sonarme la alarma, aquí vemos cómo inicia la intubación, vemos aquí está el ORI. El ORI inicialmente ellos no lo, al momento de uno hacer la inducción anestésica y usar el oxígeno suplementario, una vez que ya uno lleve al valor de referencia que se toma, que es el punto 21 que dijo el doctor Yoshida, se tiene que mantener como una meseta por un minuto. No es que llego al punto 21 y de una vez hago la maniobra de intubación, sino que mantengo durante un tiempo en una meseta, bueno, unos segundos, ese valor, o puede llegar uno arriba del punto 21. En este caso, los pacientes llegaban a un índice de reserva del punto 5, lo mantenían, aquí ven cómo se mantiene el punto 5, o sea, tenía hiperoxia severa este paciente, punto 5, y una vez que inicia la intubación, vean cómo la maniobra de intubación, aquí vemos la oximetría de pulso, prácticamente eh, el paciente tenía una buena oximetría de pulso, y entonces vemos cómo en el momento de la maniobra de intubación, cómo comienza después a disminuir el ORI. La oximetría de pulso está acá arriba, tiene 100%, perdón, aquí está la oximetría de pulso, está verde sobre la línea basal del ORI, y vemos aquí que una vez que titulan el ORI, ellos lo titularon a punto 19, comienza a sonarme la alarma del ORI que está cayendo la reserva de oxígeno. Aquí ya estaba intubado de todas maneras el paciente, cae la reserva de oxígeno, y comenzamos a ver cómo se queda sin reserva y vemos el tiempo, es el tiempo de segundo. Aquí cuando ya me dice que tengo casi poca reserva de oxígeno, cómo sigue la oximetría marcando 100%, y este es el tiempo en el cual para que llegue a 90% el oxímetro de pulso pasa todo este tiempo, que es la ganancia que tienen con el índice de reserva de oxígeno. Entonces, en este estudio demostraron que es un buen parámetro de alarma del paciente que se está acabando su reserva. Casi todos los estudios que les voy a mostrar ahora van a ser en cirugías muy específicas. Como yo les digo, los otros estudios que se hicieron fueron pacientes sanos en cirugía general, en los cuales se pusieron diferentes tipos de, se encontró un punto de corte diferente. En esta cirugía que se hace para pacientes con titulación de FIO2, que era una de las indicaciones que decía el doctor belga, que era muy útil titular la FIO2 utilizando el parámetro de ORI, se hizo en pacientes ASA 1-2, pacientes ASA sometidos a gastrectomía laparoscópica, nada más que aquí no se hizo el estudio con gasometría arterial, sino se hizo utilizando nada más el oxímetro de pulso. Y ellos querían investigar si era bueno la combinación de utilizar ORI con saturación de oxímetros, adicionar ORI a este tipo de patología, de cirugía, perdón, o que solo utilizar la saturación de oxígeno. Este estudio utilizó la última revisión, la última versión del sensor de hemoglobina, que es en la revisión O, y entonces hubo un grupo, fueron dos grupos, un grupo que nada más utilizaban oximetría de pulso, y lo que hacían con la oximetría de pulso es que con el FIO2 que utilizaran, pues la saturación siempre estuviera en 98%. Entonces ajustaban el ORI con la oximetría de pulso a 98%. Y el grupo en el cual tenían el ORI y utilizaban y la saturación, lo que titulaban no era a la saturación de oxígeno, sino que tuvieran un ORI menor de 0.3. Aquí utilizaron un corte de 0.3, probablemente por los estudios iniciales de la casa comercial que decía que era 0.3. Aquí utilizaron menos de 0.3, y de todas maneras tomaron también muestras, pero ellos estaban utilizando más la oximetría de pulso, tomaron muestras de gasometría para corroborar
con el ORI. Secundariamente también evaluaron si el uso de la tecnología tenía impacto en la disminución de atelectasias posoperatoria, disminución de la estancia hospitalaria, si había daño pulmonar, etcétera, etcétera, por la hiperoxia. Y prácticamente la FiO2 se mantuvo entre un 40 y un 50%. Si nos damos cuenta aquí, en los tiempos que es durante el basal, la preoxigenación, durante la cirugía, ya 30 minutos, inició la cirugía y 30 minutos después, lo que podemos ver nosotros es que prácticamente aquí, como menciona el estudio, el grupo del ORI con el grupo de oximetría de pulso utilizó la fracción inspirada de oxígeno en menor FiO2 que aquellos pacientes en que lo cual nada más se guiaron por tener una FiO2 ajustada a 98%. Casi todo el tiempo los que estuvieron 50% se mantuvieron el FiO2 con saturación del 98% y los de Lori pues bajaron un porcentaje. Encontraron ellos no mayor diferencia entre utilizar las dos tecnologías, no encontraron mayores diferencias con la presión arterial de oxígeno. Y este estudio dice, bueno, que quizás eh, em, no es como recomendable utilizar en todos los pacientes el ORI, ya que en este estudio se demostró que estadísticamente no había significancia entre el 40 y el 50%, ya que si ustedes se dan cuenta no hubo diferencia entre estancia hospitalaria, entre atelectasia, ni algún problema por la hiperoxia. Este estudio concluye que probablemente titular la FiO2 con el ORI, a diferencia de lo que dice el doctor Belda, no había mucha diferencia entre el 40 y el 50% y que el oxímetro de pulso era prácticamente una buena indicación para titular la FiO2. Este otro estudio es con respecto a la efectividad de la preoxigenación en pacientes con obesidad mórbida. Como yo les mencionaba, es un parámetro que está midiendo prácticamente al alma en factores de riesgo para pacientes con disminución en la capacidad residual funcional, o sea, pacientes pediátricos, pacientes obesos, pacientes obstétricas, hay estudios de pacientes obstétricas, pacientes con alguna patología pulmonar, en los cuales nosotros tenemos factores de riesgo para tener efectos deleterios durante la inducción anestésica principalmente. En este estudio lo que se quería evaluar era si había utilizando LORI, había una efectividad en el método de preoxigenación, como mencionaba el doctor Belda en el estudio que yo les mencioné, y si también había con el LORI, validando con el LORI, alguna diferencia en la preoxigenación con mascarilla facial o con ventilación no invasiva utilizando las tecnologías que existen actualmente en el mercado. Y se utilizó la tecnología en 41 pacientes para cirugía bariátrica con obesidad mórbida. Principalmente los estudios fueron, la cirugía realizada fueron o manga o banda gástrica. Lo que hay que recalcar es que el los pacientes fue el mismo anestesiólogo el que dio prácticamente en todos los estudios dio el procedimiento anestésico y era un doctor como muy especializado en vía aérea, con lo cual eso es uno de los sesgos que se dice al final del estudio, que fue un anestesiólogo que tenía mucha experiencia con este tipo de pacientes y tenía mucha experiencia en técnicas de ventilación. Este es el protocolo en el cual el paciente ingresaba a quirófano, se ponía una línea arterial, se da anestesia general con gases bueno, con sevoflurano y se hace la inducción con propofol y se mantiene con remifentanilo. Y lo que van a ellos analizar es tomar muestras de sangre para gasometría arterial, para ver la PO2, para CO2 y para ver la saturación arterial de oxígeno. Y lo que van a comparar es, como casi todos los estudios que uno encuentra, lamentablemente la plática es como cómo el ORI puede ayudarme a estrategias de ventilación mecánica cuando yo les digo que hay muy pocos estudios, el estudio más grande o el estudio que habla de que sí se puede utilizar en estrategias de ventilación mecánica lo tiene el doctor Belda. Prácticamente todos los estudios de ORI van enfocados
Así es una buena técnica para titular FIO2, es una buena herramienta, perdón, para titular FIO2, es una herramienta para prácticamente verlo en tipos de cirugías diferentes, pero no hay como un artículo al 100% que me diga cómo titular el PIP, cómo hacer maniobras de ventilación mecánica, etcétera, aunque la única persona que lo va a demostrar, que lo menciona es el doctor Pelda. Esto es el basal. El paciente va a estar respirando aire al medio ambiente. Posteriormente se va a colocar la mascarilla facial del circuito anestésico, haciéndole una inhalación durante 5 minutos a 18 litros abierto el oxígeno y posteriormente durante 5 minutos se le quita la mascarilla facial, se deja otra vez al aire ambiente y posteriormente se deja, bueno, 20 minutos se deja respirando al medio ambiente. Posteriormente, la otra ventilación, lo que se hace es tomar una muestra de gasometría entre el tiempo este y el tiempo este, y si aumenta la presión arterial de oxígeno basal a más del 10%, entonces deciden no dar oxígeno suplementario, sino mantener al paciente otra vez a medio ambiente y de esperar o que llegue al mismo valor inicial de cuando el paciente estaba durante la técnica de inhalación y luego dejarlo sin oxígeno suplementario o que sea menor del 10%. Y el otro grupo es el grupo en el cual el paciente, en vez de recibir la preoxigenación con mascarilla facial, lo hace de manera con una ventilación asistida por la máquina de anestesia y se le pone ventilación no invasiva con PIB a 5 milímetros de mercurio y la ventilación asistida por el ventilador a este valor y se le pone también oxígeno al 100%. Y hace la misma parte, se deja otra vez a medio ambiente y en 20 minutos se vuelve a tomar otra gasometría. Posteriormente, este es el de la preoxigenación, que este estudio lo que quiere evaluar es durante la efectividad de la preoxigenación, pero de todas maneras, una vez que se intuban al paciente, se toma otra gasometría antes de la incisión quirúrgica y 30 minutos después de iniciada la cirugía. Y se hace la comparación el índice de reserva de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Este estudio este estudio, lo que ellos encontraron es que realmente no hubo diferencia, lo vamos a ver ahora entre la gráfica, entre las dos técnicas de preoxigenación. Que usar mascarilla facial o utilizar ventilación no invasiva no va a haber mayor diferencia en cuanto a la relación entre el ORI y la PaO2. Mucho ojo. Pero sí encontraron mencionar ellos que puede ser un indicador temprano útil cuando nosotros tengamos problemas para retornar al paciente a la normoxia. ¿Qué quiere decir? Que probablemente si tenemos un paciente que intubamos y tuvimos un ORI de punto 21, punto 15, punto 3, probablemente y se queda el paciente en cero, entonces es muy complicado volver a llevar al paciente otra vez a normoxia. Por eso ellos aquí encuentran como un indicador temprano. Lo que ellos querían evaluar era si la preoxigenación por ORI evaluada era efectiva con el ORI o si el tipo de ventilación encontraron que realmente no había mayor diferencia, pero sí dijeron que habrá que hacerse estudio para demostrarlo como un indicador temprano de caída de la reserva de oxígeno. Aquí vimos prácticamente el estudio. Este es el estudio donde se evalúa el ORI y lo que mencionaban los estudios anteriores, por lo menos cuando aquí se mencionaba, cuando tengo un ORI de punto 20, ellos encontraron aquí un ORI de punto 24 en comparación con la PaO2 de 100 milímetros. Aquí vemos el cruce. Si tenemos 100 milímetros de mercurio, tenemos una PaO2 de prácticamente punto 22, punto 21, punto 23. Entonces encontraron que había una relación bastante entre la PaO2 y el ORI, pero también encontraron que a este mismo valor de ORI podíamos encontrar PaO2, aunque menos porcentaje de muestra, pero podíamos encontrar PaO2 arriba de 200. E igualmente,
en este otro estudio vemos cuando tenemos un ORI de 0,55, encontraron que tenían 150 milímetros de mercurio de PA2 la mayoría de los pacientes. Este estudio es muy parecido al inicial que yo les mostraba del doctor Aplegui, donde él encontró que con 0,55 es mayor de 150 milímetros de mercurio del ORI y con 0,24 el ORI, la PA2 es de 100 milímetros de mercurio. En cuanto a los cambios de la delta de Ori comparando y la de Ori comparándolo con la PA2 en cuanto a la preoxigenación estándar y la preoxigenación no invasiva, no encontraron ninguna diferencia. O sea, el Ori no demostró que una u otra es mejor. Prácticamente con el Ori mucho ojo, no encontraron ninguna diferencia. En cuanto a la diferencia de la presión arterial de oxígeno, por supuesto, lo que ya sabemos todo, mostró superioridad lo que sería la preoxigenación con ventilación no invasiva con respecto al ORI. Entonces dijeron, si queremos utilizar ORI para ver cuál es mejor, pues no fue la mejor herramienta. Y luego hicieron puntos de corte para ver la confiabilidad y la sensibilidad. De todas maneras, la parte de la confiabilidad con ORIS, como yo les mencionaba, entre 0 y 0,2 se encontraron prácticamente que es mucho mejor en comparación cuando tenemos lo que sería PA2 ORIS de 0,1. Hay estudios que mencionan que cuando tenemos ORIS de 0,1 a 0,11, podemos estar pensando que tenemos una PA2. Es un estudio que hizo después eh, el doctor Watts, donde él demostró que el 0,1, se ve aquí, al 0,11, pudiéramos estar hablando que tenemos una PaO2 de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Aunque en este estudio encontraron que la confiabilidad era de un 64% y los valores predictivos positivos era de un 8%. O sea, al final encontraron en este estudio que el origen alerta temprana para decirme que una vez que el paciente se queda sin reserva, va a ser difícil llegar a la normoxia, pero no como para evaluarme las técnicas, no, los aditamentos de prooxigenación. Este otro estudio en pacientes para ver como una alerta temprana en los pacientes con obesidad, en pacientes con obesidad, para desaturación se hizo en prácticamente dos grupos de pacientes, pacientes con este índice de masa corporal y estos pacientes con no obesos, prácticamente aquí nada más no se fueron a obesidad arriba de 45 y lo que se hizo fue utilizar otro tipo de sensor. Este tipo de sensor que es RD Light no existe, bueno, por lo menos en México no existe, no existe en Colombia. Es un sensor que hicieron, que tiene las mismas ondas de luz, que no es de hemoglobina, que es más económico, que es como una mezcla entre un oxímetro de pulso de ellos y una de hemoglobina, es mucho más barato y se hizo con este tipo de sensor. Y se hizo la intubación en los pacientes con videolaringoscopio y lo que se hizo prácticamente fue utilizar la saturación de oxígeno. Se tomaron y la relación de la saturación de oxígeno y el orino hicieron gasometría arterial y se hicieron tomas, 5 tomas, se encontró en la basal al final de la preoxigenación y al inicio de la intubación y se midió el tiempo en el cual el ORI se mantiene como meseta, que era lo que yo les mencionaba. Ellos tomaron como punto de corte que para indicarme que ya tenía probablemente una PO2 por debajo de 100, tenía una saturación del 94% y para tener un buen valor de saturación se consideraba arriba del 97%. Y se dio FIO2 al 100% porque esto fue nada más para intubación. Y pusieron el inicio de la alarma del ORI, tomando en cuenta que tenía que el oxímetro también hacer la alarma al 94% y la alarma del ORI se pone por debajo del punto 21, puede ser punto 17, punto 18. ¿Qué encontraron en este estudio? Como vemos aquí, aquí vemos el tiempo de tolerancia de apnea y vemos lo que es la alarma del ORI en comparación a la alarma
de la saturación de oxígeno al 94%. Encontramos que la alarma del ORI prácticamente es mucho más temprana, que era lo que ellos estaban buscando, y la alarma para que se bajara la saturación al 94% prácticamente dura mucho más tiempo en esa alarma. También encontraron en este estudio entonces que prácticamente el tiempo de alarma en los pacientes obesos es una gran ventaja en comparación con como ellos estudiaron pacientes no obesos. Encontraron que la alarma del ORI comparando el paciente normal con el paciente obeso, por supuesto vemos que dura menos tiempo este parámetro, o sea que la capacidad residual funcional está disminuida más el consumo de VO2 y encontraron entonces que por supuesto el paciente que no es obeso dura más tiempo en sonar la alarma que el paciente que es obeso. Y el tiempo de ganancia en los dos no hubo mayor diferencia porque al final tenemos una ganancia de tiempo en comparación una vez que se desatura el paciente. Entonces dijeron, bueno, es una buena herramienta como para nosotros saber qué paciente. Entonces tenemos que hacer modificaciones para que no se desature durante el proceso de la intubación. Este otro estudio que se hizo para los pacientes con el índice de reserva de oxígeno para prostatectomía con robot es un estudio que marca una diferencia porque es un estudio que marca un punto de corte de diferencia. Frente a este estudio, aunque fue un estudio retrospectivo que se hizo en esta fecha, lo que intentaban ellos buscar cuál era el punto de corte en este tipo de pacientes de cirugía de robot para poder indicar que ya debajo de este valor teníamos hipoxia en los pacientes. Se usó un sensor Rainbow, una revisión menor en la que existe ahora. Prácticamente se usaron este parámetro ventilatorio, volumen corriente 6 a 8 mililitros por kilo. Y lo que se hizo es usar un FIO2 al 50% y se tomó el ORI. Aquí no se investigó durante la intubación, sino querían ver los cambios que se encontraba con el ORI con el neumoperitoneo que hacen en los pacientes. Y se encontró prácticamente perdón, se tomó la muestra un minuto antes del neumoperitoneo y lo que se tomó también fue la saturación de oxígeno que bajara al 95%. Encontraron como hipoxia intraoperatoria en 62 pacientes de los que 329 pacientes que ellos estudiaron, o sea que encontraron que un 18%, 19% de los pacientes hacen hipoxia en el intraoperatorio y ellos encontraron que el punto de corte para este tipo de cirugía, en este tipo de estudio, era del punto menor del punto 16. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros en estos pacientes, cuando ellos tenían menos de punto 16, ya los pacientes tenían hipoxia intraoperatoria. Aunque acordémonos que el estudio del doctor Yoshida, que es el punto 21, me marca eh, unas PO2 arriba de 150, ellos encontraron aquí que el punto 16 nos podría estar marcando en los pacientes como una hipoxia. Y encontraron esta sensibilidad bajo la curva del punto 76. Vamos a hablar ahora de la parte del FIO2. Ya nos acordamos de la otra titulación del FIO2. No les puedo traer un estudio que me hable directamente eh, cómo modificar, qué modificaciones hago el PIB, como dijo el doctor Belda. El doctor Belda, cuando habla de titulación y cambios en el ventilador, él lo habla en relación a que una vez que el ORI disminuya los valores de referencia, entonces nosotros tendremos que modificar probablemente los patrones ventilatorios. ¿Cuáles patrones ventilatorios? Ver si yo tengo que modificar el PIB, veo si tengo que modificar la relación inspiración-expiración, o ver si tengo que modificar mi volumen corriente o el modo ventilatorio. En esta revisión que hizo el doctor Belda, que fue uno de los que primero comenzó a hacer los estudios, él utilizó de punto de corte el punto 21 que se mencionaba inicialmente. Entonces, en esta tipo de cirugía que es donde uno más pensaría que tienen utilidad, como serían ya los pacientes con disminución de la capacidad residual funcional o en alguna cirugía específica como la ventilación unipulmonar, este estudio que sale hace 2 años, ellos quieren estudiar a ver si la utilización del ORI puede suplir la parte
de utilizar, de modificar los medios convencionales que ellos utilizaban siempre para cuando se hace la parte de la ventilación unipulmonar por la ligadura, etcétera, etcétera. Y si esto podía ayudarles a titular qué fracción inspirada tenían que utilizar. Fueron 124 pacientes, alza 1 o 3, decidieron que fueran más de 60 minutos de cirugía y dentro de los criterios de exclusión sacaron a los pacientes que tuvieran eh, algún problema hemodinámico, paciente que la cirugía durara menos de 60 minutos, paciente que sangrara más de 500 mililitros, paciente que tuvieran alguna dishemoglobina como talasemia o anemia de células falciformes porque utilizaron el sensor de Rainbow, que es el de la hemoglobina, pacientes que tuvieran índice de perfusión muy bajo porque la medición del el sensor se ve afectado por la perfusión periférica, pacientes que tuvieran FEBI menor del 45%. Y entonces hicieron dos grupos, fue un estudio randomizado, fueron 64 pacientes a los cuales se les evaluó con el ORI aparte de su técnica convencional y el grupo control, que son pacientes que no utilizaron el ORI. Esto fue la manera como se hizo el estudio. El grupo control, los dos en la inducción recibieron la misma presión inspirada de oxígeno del 100%, durante la cirugía del 0.5 del 50%, y lo que se hizo aquí, la diferencia fue que el grupo control lo que iban a hacer era seguir la titulación del FIO2 con lo que sería la gasometría arterial o cuando la saturación de oxígeno bajaba a menos del 94%, aumentaban de una vez la FIO2 al 100%. Los dos se titulaban igualmente o al 50, al 100%, no había de otra. Y la parte del grupo de ORI se hizo fue titularlo con el estudio del doctor Yoshida a punto 21, por punto 21 el valor de ORI se subía cada 5 minutos para mantener una FIO2 arriba del 95%. Cuando la FIO2 disminuía el 95%, entonces lo que se hacía era prácticamente, siempre tenía que hacer el target o enfocar el FIO2 al punto 21% y cuando el paciente bajaba la saturación al 94%, entonces iban al 100%. Y posteriormente, pues en recuperación los dos mismos llevaban el FIO2. ¿Qué encontraron en este estudio? Que el ORI no reducía la exposición a la hiperoxemia, sobre todo en que ellos querían estudiar durante el procedimiento quirúrgico, que era prácticamente la ventilación unipulmonar. Hacen la aclaración en este estudio que probablemente hay que saber, hay que tener en cuenta que el ORI utiliza la ley de Fick más la saturación venosa. Entonces, una de lo que ellos mencionan en este estudio es que probablemente con los cambios tan importantes que hay de perfusión y ventilación durante este proceso en la cirugía, puede ser que se vea entonces alterado la medición. Lo que ellos querían ver era probablemente dejar de usar la gasometría arterial para titular solamente toda la cirugía durante este proceso para utilizar solamente el ORI y pues al final dicen que bueno, probablemente el ORI puede ser una herramienta adicional en el hecho de que uno toma la gasometría, en lo que regresa la gasometría, uno poder ir tomando alguna decisión, pero que no debe ser un parámetro que supla la gasometría arterial. Y mencionan también que estos pacientes pues no modificaron, utilizaron sus mismos parámetros ventilatorios, utilizaron 8 mililitros por kilo en este estudio previo a la ventilación unipulmonar. Posteriormente se bajaron a 5 mililitros por kilo y modificaban el parámetro ventilatorio de acuerdo a lo que sería la gasometría arterial y el PIB lo mantenía siempre lo mantuvieron todo el estudio si no había contraindicación a 5 centímetros de PIB. Entonces, ellos dijeron que, bueno, el utilizar el ORI definitivamente no reducía la exposición a la hiperoxemia, porque ese era el, el estudio que ellos querían a ver si podían disminuir la FIO2. Aquí vemos entonces que no hubo diferencia, este es el resultado, no hubo diferencia entre utilizar ORI o no utilizar ORI en estos pacientes. Pero aquí está
lo que ellos encontraron con la gasometría arterial. Entonces, ellos demostraron que los pacientes que tienen un ORI arriba de 0.01, o sea, que no están en cero, tienen una PaO2 de 100 milímetros de mercurio. El problema es que posteriormente cuando el ORI comienza a subir, pues vemos cómo sube de manera importante la PaO2, pero vuelvo a corroborar el estudio inicial que dice, si tenemos ORI de 0.01 a 0.11, sabemos que tenemos una PaO2 de 100 milímetros. Entonces, prácticamente vuelven a decir lo mismo, una temprana alarma para detectar algún problema una vez que se cae la reserva de oxígeno, pero no para suplir, y ese es el mensaje que les quiero decir. Esto es una herramienta más que nos puede ayudar, pero no nos va a evitar tener que tomar una gasometría o tener que ajustar los parámetros junto con la gasometría. Es probablemente una herramienta para nosotros poder utilizar entre que esperamos algunos resultados, y lo más importante es lo que yo les decía. Él sabe estos puntos de corte que se han dicho donde nos dicen, bueno, ya una vez que yo me quedo sin reserva, tengo que hacer algo. Los estudios son casi todos los estudios demuestran que un ORI de cero es un paciente que no tiene reserva y que la PaO2 habitualmente está debajo de 100 milímetros de mercurio. No dicen cuánto, si 50, 60, nada más saben que un ORI de cero, cero, tenemos una PaO2 menor de 100. No sabemos cuánto, como un ORI arriba de 0.25 es un paciente que tenemos con hiperoxia arriba de 200 milímetros de mercurio. Y ya para terminar, pues les traigo más o menos, yo no hago mucha cirugía bariátrica, pero la doctora de mi hospital que hace cirugía bariátrica, eh, ella utiliza la tecnología. Aquí lo vemos cómo ella utiliza, entonces aquí está usando la hemoglobina con el PB, aquí está usando el ORI con el oxímetro de pulso, y ella fue una cirugía laparoscópica en un paciente con obesidad mórbida. Aquí vemos cómo prácticamente usa el ORI, aquí hizo 3 maniobras de reclutamiento alveolar. eh, Cuando tuvo ORI de cero, vemos cómo se abren los alveolos y posteriormente tuvo que hacer 3 maniobras. La experiencia de nosotros en el área de obstetricia es, nosotros usamos el ORI en todas las obstétricas que tenemos que dar anestesia general para la intubación. Cuando no hacíamos ventilación apneica, casi todas las pacientes se nos quedaban sin reserva. Hoy en día que hacemos la ventilación apneica, tenemos hace mucho tiempo la tecnología, prácticamente mantenemos la normoxia en los pacientes, no se nos queda en cero la reserva de oxígeno, y prácticamente en la obstétrica lo usamos mucho más para la inducción por el riesgo de desaturación tan temprana que tienen ellos, y posteriormente a veces nos toca hacer cambios en la ventilación. Como ustedes saben, en la obstétrica los pocos estudios que hay no son con gasometrías arteriales por el tipo de población que es, pero ya como punto final, pues es una herramienta más que existe en el mercado. El grupo de Vía Aérea de México, de Vía Aérea de Latinoamérica, utiliza mucho la tecnología como una herramienta más en pacientes con intubaciones difíciles o pacientes con disminución de la capacidad residual funcional, y probablemente todo lo que nos mencionaba el doctor Belda en cuanto a la parte del transoperatorio, probablemente sí es una herramienta que está ahí, pero no va a evitar que nosotros tomemos muestra. Hay que entender la limitación, y esto es muy importante para que la lectura no se haga o sea alterada. Uno de ellos es el índice de perfusión muy bajo. Si el paciente se está moviendo, va a ser la medición también errónea. Es muy parecido a la hemoglobina. Si tenemos dishemoglobinemia, si tenemos baja saturación, acuérdense que al final trabaja con ondas de luz, entonces con saturaciones por menos del 90% se menciona que tampoco va a leer ni la hemoglobina ni va a leer el ORI. Y algunos tintes que utilizan, o algunos colorantes para cirugía, pueden causar diferentes efectos. Por lo menos el índigo de carmín puede hacernos que el ORI tenga un valor menor del que es, ya que al oscurecer la sangre, entonces, porque capta la sangre, esto puede
puede confundir a las ondas de luz del sensor y darme prácticamente un valor muy bajo al que realmente tiene el paciente. Nos puede confundir. Y el verde de indocianina lo que hace es aumentar el valor del ORI. Y todo esto tiene que ver porque estos colorantes, al ser captados también por la sangre, van a alterar las ondas de luz del sensor y van a hacer que se confunda. O sea, hay que tener en cuenta cuando lo usamos en algunas cirugías gastrointestinales o de otro tipo que utilicen estos colorantes, saber que pueden alterarme la medición. Esto sería de todo de mi parte, aunque sé que decía de estrategia ventilatoria, les menciono toda la información que hay, así como un estudio enfocado a estrategias ventilatorias. Es muy controvertido. Sí hay muchos estudios de estrategias ventilatorias en la parte de terapia intensiva, sobre todo en pacientes neurocríticos, pero durante anestesia hay muy pocos estudios. Agradezco su atención y estoy abierta a preguntas. Bueno, buenas noches. Bueno, queremos agradecer sinceramente a la doctora Juliana Olivero por compartir su valioso conocimiento con nosotros el día de hoy. Ha sido una presentación realmente enriquecedora. Y bueno, antes de concluir, queremos abrir el espacio para preguntas. Si alguno de los doctores que se encuentran presentes tienen alguna pregunta, comentario, pues este es el momento perfecto y pues no duden en aprovechar esta oportunidad. Entonces, doctora Juliana, para iniciar tenemos una pregunta en el chat del doctor Alexander Ah, Castañeda. Él dice, buenas noches, valores del ORI para evitar hiperoxia e hipoxia y en qué rangos. ok. Los estudios en general mencionan que cuando tenemos ORIS arriba de 0,3, podríamos decir que es hiperoxia severa. Acordémonos que el ORI mide en hiperoxia moderada. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted tiene un valor de 0,21, tenemos una PaO2 más de 150, pero menos de 240, por ponerles un ejemplo. Entonces, ese es el valor de corte arriba de 0,3 en términos generales para decir usted que tiene hiperoxia severa. Eso es lo que debemos de evitar en el transoperatorio. Para la parte de hipoxia, se ha relacionado el ORI cuando tenemos un valor de 0. Quiere decir que cuando tenemos un valor de 0, la mayoría de los estudios mencionan que podemos tener un valor de menos de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esos son los puntos de corte. En términos generales, porque la verdad es que a veces uno puede encontrarse que tiene un valor a veces de 0 y toma una gasometría y el paciente sale con 110, pero eso en términos generales es lo que se menciona de casi todos los estudios. Entonces, usted lo que va a buscar es tener un ORI de punto 20, eh, punto 21. Aunque el estudio de los pacientes con robot de gastrectomía encontraron que el punto de corte para hipoxia era de 0,16, nada más que ese estudio no se hizo con gasometría, doctor, se hizo fue nada más titulando el ORI con saturaciones menos del 94%. Entonces, yo no sé en ese estudio si realmente el 0,16 es hipoxia porque no tenían el valor de PO2, solamente utilizaron la saturación menor del 94%. Déjeme y veo yo las preguntas aquí, doctora, para que usted no Listo, muchas gracias, haga. doctora. Eh, eh, bueno, en neonatos, doctor. En neonatos, los estudios que hay en pacientes pediátricos es para la intubación. De hecho, esa ganancia del tiempo de tolerancia de apnea antes que se desature el paciente y con la PaO2 son en pacientes de edades de recién nacidos de término, no prematuros, hasta pacientes de 18 años. Y encontraron una ganancia de prácticamente, de ellos fueron 32 segundos, pero es nada más para la intubación. No hay ningún estudio que hable de retinopatía del prematuro. Entonces, es un buen estudio para que usted lo haga en Colombia, pero no hay nada de esto. Titular FIO2 en el neonato no, solamente en el prematuro no, solamente es para el tiempo de ganancia en la intubación. ¿Se podría utilizar para protocolos? Sí, doctora, casi todos los estudios están enfocados a eso.
Cuando uno ve casi todos los estudios es como es un parámetro que yo en general creo que es un parámetro de alarma temprana. Casi todos los estudios van enfocados como alarma temprana en todos aquellos pacientes que usted considere que tengan riesgo durante la inducción anestésica de hacer hipoxemia es un buen parámetro. Sobre todo para nosotros hacer una intervención temprana, ya que el oxímetro tiene un retraso. Entonces, a nosotros, antes que el ORI se quede en cero, poder nosotros hacer, si no pudimos en la inducción intubar o no tenemos una buena estrategia de ventilación, poder nosotros entonces modificarle y que no se quede en cero el ORI. Y ahí es donde están las mayores indicaciones, como alarma para hipoxemia en los pacientes de inducción. Entonces, usted ahí los mayores estudios que hay en la inducción anestésica son en todos los pacientes con disminución de la capacidad residual funcional y en todos los pacientes con vía aérea difícil. Como yo mencionaba, se utiliza mucho en México por el grupo de vía aérea. En el grupo de vía aérea también de Latinoamérica lo utiliza mucho para este tipo de pacientes, que es donde hay más estudios. No sé si hay más preguntas. Ya no veo. Entonces, el problema es bueno, eh, cuando el doctor Belda hace el estudio es que uno usa un sensor de oximetría de hemoglobina solamente para medir esto en pacientes de intubación difícil. Y luego dice, bueno, ¿y qué hacemos después de utilizar el sensor? Si es un paciente que va a sangrar, pues ya de una vez ahí tengo la hemoglobina y todo. Pero ¿qué pasa si el paciente no va a sangrar? Entonces, adicionalmente, todos los estudios después de eso, de intubación, está para titulación de FIO2. Pero en sí, como maniobras de alguna maniobra en específica, de ventilación mecánica, no. Aunque el doctor Belda en su estudio que hizo los estudios que hizo en el Clinic de Valencia, él menciona que él titulaba el PIP, que él modificaba mucho el PIP, que ya no usaba el PIP tan fijo, sino que cambiaba el PIP de acuerdo a las condiciones del paciente. Personalmente tuve la otra vez una paciente con una preeclampsia con criterios de seguridad y una neumonía que metí a quirófano. Esa paciente nunca subió el ORI, no 30, pesaba 95 kilos. Y el ORI me marcó al inicio una PaO2 tenía 80, tenía saturación de 89%, concordó muy bien. La paciente, posteriormente no pude aumentar el ORI, pero era lo que se mencionaba en el estudio. Es que una vez que se cae ese ORI a cero es como complicado uno subirlo a valores de 0,1, 0,2, por lo cual también se considera que si usted ya logró una buena normoxia o hiperoxia moderada en el momento de la inducción, no dejar que se quede el ORI a cero porque parece que es una manera de avisarnos que va a ser más difícil aumentar la parte ventilatoria. Entonces, yo creo que es la mayor indicación. Gracias. Mm. ¿Tienen alguna pregunta, doctora? Ya yo no veo más preguntas en el chat. No, doctora Juliana, pues por el momento no sé si algún doctor o doctora están interesados en alguna pregunta. O pues igual nuevamente agradecerle, doctora Juliana, por este espacio nuevamente brindado y pues por el apoyo de MEC y demás pues para este webinar. Y pues hasta el momento no. Muchas Bueno, doctora, gracias. te Excelente agradezco. conferencia, muy amable. Y como les decía a los doctores que están presentes, pues este webinar será subido a nuestro canal de YouTube para que quede a la mano para cualquier de cuando deseen no sé, nuevamente tener este conocimiento. ¿Listo? Muchísimas gracias por todo. Doctora Gracias a Juliana, ustedes, doctores. un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.